Bienvenido a esta sesión del Diplomado en Cuidado Integral a la Mujer y la Infancia. Mi nombre es Yanaira Acevedo y hoy vamos a hablar sobre Código Rojo. La secuencia temporal de Código Rojo se estableció con el objetivo de generar competencias en el abordaje de la hemorragia posparto. Para ello hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como los tratados en la sesión anterior en hemorragia posparto. Entonces recordemos que hablábamos de que era la hemorragia primaria, que era la misma temprana, la que aparecía en las primeras 24 horas en el puerperio inmediato. Y hablábamos también de la hemorragia tardía o secundaria, que es aquella que se presenta después de ese puerperio inmediato entre las primeras 24 horas, después de pasadas las primeras 24 horas hasta las 6 semanas posparto. También tenemos que tener en cuenta, para el abordaje del código rojo, cuáles son los factores predisponentes para la presencia de hemorragia. Algunos de ellos que mencionaba era la hemorragia posparto en un parto anterior, en un embarazo anterior. También las edades extremas, como ser menor a 20 años o mayor a 35 años. Algunas muy importantes, como las asociadas a la placenta, como la retención de restos placentarios, la placenta creta o el desprendimiento prematuro de placenta, ser multípara, tener polidramios, la macrosomía fetal, algunas enfermedades como el síndrome de Hell, también la aparición de pronto otras enfermedades sistémicas en la paciente que puedan ser un factor de riesgo para la presencia de hemorragia posparto. También tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un buen control prenatal durante la gestación. Esto va a permitir pues un mejor abordaje, un mejor entendimiento de las posibles causas que pueden generar complicaciones en el parto y en el puerperio. Hablemos de algunos principios para el manejo del código rojo. El primer principio es la reposición adecuada de cristaloides de acuerdo con la clasificación del estado de choque. Entonces, recordemos aquella tabla de clasificación del shock. Hablábamos de shock compensado, shock leve, shock moderado y shock severo. Y los parámetros que se evalúan allí van a ser volumen de la pérdida, que puede ser establecido en mililitros o en porcentaje, pero también hablábamos de presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, además de la valoración del sensorio, el gasto urinario y finalmente pues clasificábamos el shock basado en estos parámetros. También tener en cuenta que para poder clasificar el shock en alguna de las categorías, el signo más grave es el que me va a decir cuál es la clasificación del shock. Si yo tengo todos los parámetros de un shock moderado, pero tengo un solo parámetro de severo, ejemplo, la presión arterial, el shock sería severo. Por ese parámetro me indicaría cuál es, o me marcaría la pauta de cuál es el grado de choque. El segundo principio que hay que tener en cuenta es la coagulación intravascular diseminada. Si yo llevo una hora con una paciente en shock, después de una hora debo sospechar que tiene una CID y hacer el manejo adecuado, que sería con plasma fresco congelado, plaquetas y algunos medicamentos vasoactivos que me ayuden en el manejo de la paciente. Y la decisión oportuna del manejo quirúrgico. Siempre después que se han realizado todas las intervenciones y no se ha logrado la mejoría de la paciente o el restablecimiento de los signos vitales, debe decidirse rápidamente un manejo quirúrgico, ya sea con una histerectomía total u otro que sea considerado según el caso particular de cada paciente. Bueno, entonces en la secuencia temporal de código rojo que se va a realizar, en el minuto 0, siempre la persona que está en contacto con el paciente es quien va a identificar el sangrado o algunos de los signos de shock. Entonces, para recordar algunos de los términos definidos, el shock se define, o la hemorragia posparto se define como el sangrado mayor a 1000 cc o menor a este valor, pero con signos de shock. Entonces, la persona que tiene el primer contacto con el paciente verifica el estado de shock hipovolémico, ya sea determinando el sangrado, el sensorio, que podría estar agitada la paciente, estuporosa, inconsciente, el estado de perfusión, el pulso, la presión arterial, la respiración, temperatura y saturación también son otros signos que se deben tener en cuenta en la valoración. Esta persona es quien activa el código rojo y avisa al equipo asignado para esta función.
Las unidades y centros de atención obstétrica deben tener guías y protocolos de manejo de la hemorragia obstétrica o de cualquier emergencia obstétrica. Y debe tener conocimiento cada uno del papel que debe desempeñar dentro de esa atención a la gestante para que se pueda hacer un manejo sistemático en equipo y más eficiente y efectivo que permita restablecer la salud de la paciente, ¿sí? Restablecer sus signos vitales y evitar, por supuesto, la mortalidad materna por esta causa. En la secuencia temporal del Código Rojo se ha dividido por momentos. El primer momento fue el momento del minuto 0, donde se identifica, se hace una valoración rápida de los signos de shock y se activa el Código Rojo. El segundo momento es del minuto 1 a 20, donde todos los que van a intervenir, todos los actores que intervienen en la atención a la gestante, tienen un papel particular y se hace simultáneo. Entonces, el coordinador, que generalmente sería el líder, el médico especialista, en su defecto el médico general y en su defecto la persona que mayor tenga conocimiento y manejo de la hemorragia posparto, será quien lleve este liderazgo. Entonces, el coordinador solicita información del estado de la paciente, aquí de manera general, se ubica al lado derecho de la pelvis de la paciente, solicita un paso de sonda vesical, que puede ser 14, 16, dependiendo de la paciente, calcula la pérdida de volumen. Esta la puede hacer a través de la medición de compresas. Pesando las compresas de la paciente es una manera de hacerlo. Se podría establecer que 1 gramo es 1 mililitro y por tanto, pues, de esa manera hacer la cuantificación. Determina cuánto volumen hay que restituir. El volumen restituido depende de qué, de la pérdida de volumen sanguíneo. Por cada mililitro de volumen sanguíneo se va a reponer 3 mililitros de solución cristaloide. Puede ser solución salina normal o podría ser JARMA. Realizar un examen vaginal para poder identificar si existe algún desgarro, alguna lesión de canal vaginal y dar manejo inmediato. Y asimismo evaluar las 4T. Recordar tono, trauma, tejido o trombina y descartar, por supuesto, la ruptura uterina. Siempre el líder debe pensar en que la causa puede ser una atonía uterina que corresponde al 70% de las hemorragias posparto. También podría pensarse en retención de restos placentarios y tomar decisiones de, si es atonía uterina, pues hacer masaje uterino bimanual y administrar posteriormente antibiótico profiláctico. Y si fuera restos placentarios, pues hacer una revisión de cavidad uterina. Esto lo debe hacer bajo anestesia general en la paciente. Informar asimismo a los familiares el estado de la paciente y es quien toma la decisión y hace la remisión de la paciente a un nivel superior en caso de que se requiera. En el mismo minuto 1 a 20, la asistente 1 se ubica en la cabecera del paciente y es quien va a estar pendiente de la vía aérea de la paciente. Administra oxígeno por máscara o por puntas nasales a 3 litros por minuto y protege la vía aérea. Esta administración de oxígeno dependerá de la valoración individual de cada paciente. Establece contacto con la paciente, le brinda confianza y explicaciones pertinentes en caso de que la paciente esté consciente. Toma y monitorea los signos vitales, valora estado de conciencia, color, humedad de piel, calidad de pulso, presión arterial y hace los registros de enfermería de estos signos vitales. Además, mantiene temperatura adecuada de la paciente, colocándole una sábana tibia. Y está en contacto frecuente con el líder, con el coordinador, y le está informando de la condición del paciente con respecto a estos signos vitales. En el mismo minuto 1 a 20, el asistente 2 se ubica al lado izquierdo de la paciente y es quien se encarga de la circulación. Canaliza 2 accesos venosos, tienen que ser de grueso calibre, 14 o 16, e inicia la infusión de cristaloides. Se va a iniciar con 2000 cc. Los primeros 500 se los va a pasar a temperatura ambiente y en ese mismo momento se están calentando los líquidos restantes, que serían 1500 cc. Se va a pasar 500 cc cada 5 minutos o según las instrucciones del líder. Toma muestras de laboratorio en los 3 tubos para cuadro hemático, hemoclasificación, pruebas de coagulación como fibrinógeno y tiempos, y pruebas cruzadas para las transfusiones posteriores. Administra las 5 unidades de oxitocina IV lenta en un tiempo no menor a 3 minutos e inicia infusión de oxitocina 30 unidades. Asimismo, administra ergometrina 0,2 miligramos por vía intramuscular y va a pasar una sonda Foley número 14 que fue solicitada por el coordinador en el mismo momento. En el mismo minuto 1 a 20, el circulante es quien va a traer el carro de paro cuando se activa el código rojo
Inicia el calentamiento de los líquidos en el microondas, ya estaban los primeros 500 administrándose, entonces calienta los restantes 1500 de solución salina normal o Harvard o lactato de Ringer. Envía las muestras de sangre al laboratorio y banco de sangre, solicita las 2 unidades de glóbulos, envía las muestras que se tomaron e informa a la familia del estado del paciente. Entonces, todas estas actividades se hacen simultáneamente, de modo que en el minuto 1 a 20 se logren todas estas intervenciones. En el minuto 20 a 60 debemos verificar que la paciente está en choque severo o continúa en choque severo, ya restableció, cesó la hemorragia y se controló el shock, o no se ha podido, por el contrario, restablecer o cesar la hemorragia, detener la hemorragia y controlar el shock. Entonces, si estamos todavía en choque severo, iniciamos la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, o negativo idealmente, pero si no hay, iniciamos con O positivo. Una vez si ya cesó la hemorragia y ya se controló el shock, entonces mantenemos una infusión de cristaloides que puede estar entre 150 a 300, podría ser a 200 mililitros por hora. Si después de la reposición adecuada de volumen la paciente continúa hipotensa, entonces utilizamos otro tipo de medicamentos como inotrópicos y vasoactivos. Y aquí es donde vamos a considerar, es necesario remitir a la paciente un nivel de atención mayor, es necesario considerar manejo quirúrgico, hacer una histerectomía, y cuál es la conducta que se debe continuar si ya no pudimos controlar. Entonces recordemos que después de 1 hora se debe considerar que la paciente está en coagulación intravascular diseminada y decidir si hay que hacer transfusiones masivas. Esta es la secuencia temporal de código rojo y las funciones que cada uno de los integrantes debe realizar. Por ello es importante que se hagan simulacros frecuentes en los servicios para que cada uno conozca las acciones, las intervenciones que debe desarrollar, el papel, y en el momento en que se presente una emergencia obstétrica por hemorragia posparto, cada uno sepa cómo intervenir, demos el mejor cuidado a la paciente con calidad, oportuno, y evitemos las complicaciones y, por supuesto, la muerte materna. Muchas gracias.